sanciones. Preocupados ellos por la educación de sus hijos, decidieron pasarlos, luego de un proceso iniciado por el Ministerio de Educación, a los colegios públicos. Ese proceso continúa el día de hoy porque cerca de 50.000 muchachos han sido asignados a diferentes colegios públicos. Hoy los padres de familia van a tener que ingresar a un sitio web matrícula2020.p para verificar justamente a qué colegio sus niños han sido asignados y confirmar si es que están satisfechos o denegarlo, ¿no? Para ellos mantenerse en el colegio particular al que originalmente estaban inscritos. Ahora, ¿qué implica todo este proceso? ¿Qué significa para la educación de estos niños que van a pasar ahora a la educación pública? Estamos en contacto con José Carlos Vera, director general de Gestión Descentralizada, para que nos explique este y otros detalles. Gracias por estar aquí el día de hoy en Buenos Días, Perú. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias también por la oportunidad de dar este mensaje a las familias que, como bien han señalado, están inmersas en este proceso de traslado de sus hijos de colegios privados a colegios públicos. Señor Vera. Como saben, sí, si adelante. me permite, para ir con la información puntual, ¿cuántas solicitudes finalmente tienen y cuáles van a ser los criterios para las asignaciones a los diferentes colegios públicos? Perfecto. Hemos recibido en total 125.000 solicitudes de traslado. El 60% de ellas se concentran en Lima Metropolitana y luego en regiones como Callao, Arequipa, Cajamarca o Cusco. Son 3 criterios que se toman para la asignación de el 100% de solicitudes. Eso es claro, el 100% de solicitudes van a recibir una vacante. Son 3. La primera es cercanía del domicilio, ¿no? Se ha establecido una distancia de 5 kilómetros lineales de cercanía del domicilio de la familia al colegio público al que se le asignaría la vacante. El segundo es si la familia tiene ya un hermano o hermana en un colegio público, entonces al estudiante que solicita la vacante se le asignaría en ese colegio público donde está su hermano. Y la tercera es si la familia tiene alguna necesidad de educación especial vinculada a discapacidad, ¿no? Entonces se asignaría también una vacante cercana a un colegio con esas características. Con esas 3 vacantes se han asignado ya los colegios públicos y desde el día de ayer a las 12:30 del día hasta el día de hoy, también a las 12:30 del mediodía, las familias deben ingresar a la plataforma www.matrícula2020.p con el usuario y contraseña que registraron, ir a ver resultado y poder aceptar o rechazar la vacante que se les ha asignado, ¿no? En función a los criterios que he establecido. Entonces ahí Tienen se abren 24... Sí, entonces ahí se abren 2 posibilidades, ¿no? Una, cuando el papá acepta, ¿qué es lo que pasa? Y cuando el papá rechaza, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el papá acepta la asignación del colegio de su hijo. ¿Qué es lo que pasa a continuación? ¿Cuándo empezaría él a estudiar y bajo qué modalidad? Correcto. Si la familia acepta la vacante, a partir del 28 de este mes de junio, el director del colegio ya va a registrar en el SIAGIE, que es el Sistema Interno de Matrícula, la vacante y se va a comunicar con la familia, ya sea por correo electrónico o por teléfono, para que puedan iniciar los chicos formalmente las clases. Se les va a asignar un profesor, un aula, ¿no? Ya sabemos que este año todavía el servicio es a distancia mediante Aprendo en Casa, entonces la recomendación a las familias es que ya desde ahora los chicos puedan estar recibiendo el servicio educativo a través de Aprendo en Casa y una vez que se les asigne el profesor van a poder evaluar qué tanto han avanzado y poder continuar las clases en el año. Eso es si la acepta. Señor Vera. Si rechaza. Sí. Estos muchachos que van entonces a ser aceptados y van a estar en esta suerte de aula virtual, ¿no? Porque no es presencial, ¿tienen garantizada la presencia física cuando nuevamente se abran los colegios? Así es.
Nosotros para asignar las vacantes hemos establecido básicamente dos criterios. El primero es que esa vacante exista físicamente mediante ampliaciones de turno, ¿no? Si tenemos una escuela con un aula con capacidad para 30 chicos y hay 20, esas 30 vacantes físicas se llenan. Si el colegio recibía solo un primer turno, todo el segundo turno se llena físicamente. La mayor cantidad de vacantes asignadas son presenciales, ¿no? Solamente si la necesidad lo excede, se estarían creando una modalidad semipresencial que cuando se retorne a las clases presenciales, los chicos estarían recibiendo clases a distancia 4 días y solamente uno irían presencialmente al colegio a recibir orientación. Esa es una modalidad que se está generando a partir de esta demanda. ¿Y qué va a pasar en el otro caso, en el caso en que el padre ingrese a este sitio web matrícula 2020.p y no esté satisfecho con la asignación y decida rechazarla? Si la familia rechaza la vacante, el sistema asume que el estudiante va a permanecer en la institución educativa de origen, ¿no? Ya sea esta pública o privada, y no continúa el proceso, ¿no? Ahí culmina. No hay una posibilidad en este proceso de tentar otra institución educativa. Claro, ahora, claro, los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Educación en ese sentido son muy grandes. Nos habla de probablemente que hayan el próximo año, cuando se reabran las escuelas, pues nuevos turnos o clases semipresenciales, pero esto también significa la contratación de más profesores. Así es, la contratación de más profesores, alimentación escolar por Jaliwarma para los chicos que ingresen al sistema público, recursos para material educativo adicional. Por eso es que este proceso va de la mano con un costeo fino y específico de todos estos recursos para que puedan brindarse estos servicios. De hecho, ya con Jaliwarma se tiene el acuerdo para dotar de alimentación escolar en el segundo semestre a los chicos que están trasladándose al sector público. Se han costeado ya también los recursos para los materiales y también para los docentes. Es un esfuerzo que con el Ministerio de Economía y Finanzas se está ya trabajando. Y dígame, un papá que recién se está enterando de que sí tenía la posibilidad de solicitar un traslado a un colegio público, ¿todavía hay oportunidad de hacerlo? ¿Va a haber una segunda, un segundo proceso? Sí, en este proceso ya no está abierta la posibilidad de la solicitud. Sí, como el ministro lo ha señalado, se está evaluando más adelante, dependiendo de la demanda, abrir una segunda fase de traslados, ¿no? Dependiendo también de cómo vaya evolucionando la crisis y la emergencia sanitaria, pero estamos evaluando esa posibilidad para un siguiente momento, probablemente de aquí a 2 meses. Recuérdenos, por favor, la cantidad de solicitudes que han recibido hasta este momento. Son 125.000, si me permiten señalarlo, hasta las 12 de la noche del día de ayer ya habían aceptado 46.000 vacantes y 5.000 aproximadamente se habían rechazado. Si me permiten una precisión, por favor, de estas 125.000 solicitudes, el 87% de ellas, las familias van a poder ya mirar una vacante cuando ingresen a la plataforma. Hay un 13% que todavía no están asignadas. Si las familias no encuentran la vacante o el colegio asignado, no se preocupen, el 16 de junio se van a asignar este 12%, este 13% restante, ¿no? Entonces, todas van a recibir la vacante, la mayor cantidad ahora, la siguiente es el 16. Así que tranquilidad para las familias en ese sentido. En cifras redondas, entonces, son 125.000 solicitudes, hasta el momento 45.000 ya han aceptado, y eso supone, señor Vera, una migración gigante de colegios particulares al sistema público, pero también el quiebre de muchísimos colegios. Ahí hay un daño colateral que sin duda también habrá sido evaluado por el Ministerio de Educación, porque estamos hablando de una gran cantidad de profesores que se han quedado sin trabajo. Sí, esto efectivamente, como la crisis
tiene efectos colaterales, se ha afectado la cadena de pagos en muchos colegios. Lo que el ministerio ha establecido ahí es un proceso de negociación transparente con información objetiva que las familias y los colegios puedan sentarse en base a los costos, ¿no?, que los colegios están incurriendo en este nuevo escenario, puedan llegar a acuerdos con las familias. La intención del ministerio efectivamente ha sido que se llegue a esos acuerdos para no afectar los pagos de los trabajadores y de los docentes de los colegios, ¿no? Estamos también haciendo seguimiento a ese proceso, de cómo están los colegios informando a las familias y los acuerdos a los cuales se están llevando. Claro. Pero efectivamente la crisis ha afectado a muchos sectores y el sector privado de educación se ha visto también. No, yo le hablo de aquellos que ya quebraron, ¿no? Colegios pequeños que no tienen ningún tipo de espaldas y ya quebraron. ¿Va a haber una nueva convocatoria para maestros, para darle la posibilidad a estos maestros que se quedaron sin trabajo de que ingresen a este sistema y darles público? Algún tipo de prioridad, ¿no? Claro. Bueno, como señalaba, la mayor cantidad de demanda de estudiantes del sector público va a demandar también una mayor cantidad de docentes, ¿no? Entonces, tenemos los procesos regulares de acceso y de contratación de docentes y los profesores que han venido trabajando en el sector privado están perfectamente habilitados para poder postular y ser contratados en el sector público, ¿no? Esa es también una posibilidad que tienen todos los docentes en este marco de necesidad para el fortalecimiento de la escuela pública. Ahora, ¿qué tan temporal han medido ustedes que pueda ser esta situación? Quizá el próximo año las economías de las familias se mejoren y ellos decidan pasar a sus hijos nuevamente a los colegios privados. Lo ideal sería, por supuesto, que todos los niños del Perú vayan a colegios públicos porque tienen una excelencia académica, pero digamos que la realidad es otra. ¿Esto ustedes también lo han proyectado, lo han medido? Sí, para el Ministerio de Educación, para el Estado, esta es una posibilidad efectivamente para fortalecer y posicionar la escuela pública, como tiene que ser con los criterios de calidad que todos los estudiantes en nuestro país merecen. Pero también es cierto que muchas familias, pasada la crisis, esperarán retornar a sus estudiantes, a sus hijos, a colegios privados. Por eso es que también muchos colegios privados lo que han decidido es suspender o cerrar temporalmente el servicio este año y el próximo lo volverán a brindar. Nosotros calculamos que un porcentaje importante de familias decidirán retornar a sus hijos al colegio privado y un porcentaje menor se mantendrá en la escuela pública y el sistema se está preparando para sostener ese porcentaje que decida mantenerse en la escuela pública con los criterios de calidad que estamos señalando. Muy bien, entonces hasta hoy, al mediodía, los padres de familia tienen la opción de aceptar o no esta plaza que se les está dando. Son 125.000 solicitudes. Nos confirma el señor Vera que hasta ayer 45.000 ya han aceptado. Así que vamos a ver qué es lo que sucede al mediodía y cuáles serán los resultados. Y sin duda reconocer que esto es un esfuerzo gigante por parte del Ministerio de Educación. ¿Qué tales desafíos que les ha presentado el 2020? Así es. Muchísimas gracias, señor José Carlos Vera, era director general de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. Vamos a continuar con